A menudo vamos por la vida creyendo que tomamos decisiones con lógica, con conocimiento, que tenemos libre albedrío, pero sin darnos cuenta, esa lógica muchas veces cae en la prepotencia, en la soberbia y en el ego. Creemos que lo sabemos todo, que pensamos, que analizamos, que decidimos con total libertad, que tenemos el control absoluto sobre todo lo que hacemos y sobre todo lo que creemos, pero la realidad es muy distinta. Muchas veces no decidimos con la lógica y el conocimiento, más bien lo hacemos con estos atajos mentales que el cerebro nos impone sin que siquiera lo notemos. Estamos sugestionados todo el tiempo por lo que vemos en internet, lo que escuchamos, lo que nos cuentan, por el entorno en el que vivimos y demás. Estos atajos se llaman sesgos cognitivos y son una parte fundamental de la psicología humana. Quien los conoce y sabe usarlos a su beneficio puede ver el mundo de una manera completamente diferente. Puede hacer su vida más fácil, más llevadera. Pueden incluso volverte una persona muchísimo más sabia en múltiples sentidos. No importa cuán inteligente creas que eres, todos caemos en ellos alguna vez. Hoy te voy a enseñar 5 de los sesgos más significativos de la vida cotidiana con ejemplos concretos y unas cuantas reflexiones para un mejor entendimiento. Sin más que decir, deja un me gusta, suscríbete a mi canal y ahora sí, comencemos. Número 1. El sesgo de confirmación. A menudo vamos por la vida creyendo que somos racionales, que analizamos todo con la mente abierta, pero lo que en realidad hacemos es buscar pruebas que solo confirmen lo que ya creemos, y cualquier cosa que diga lo contrario, simplemente lo ignoramos, lo minimizamos, lo atacamos, etc. Creemos que investigamos a fondo, que comparamos fuentes, que escuchamos a los expertos, pero la mayoría de las veces solo nos quedamos con un simple encabezado que confirma lo que ya teníamos en la cabeza, o solo seguimos al pseudo influencer que piensa igual que nosotros. Por ejemplo, los youtubers terraplanistas o los antiterraplanistas son un buen ejemplo. Alguien que cree en la teoría de la tierra plana, tanto alguien que no cree, es muy difícil que cambie de opinión y solamente va a haber noticias, solamente va a haber cosas que ya confirmen su propia creencia y va a ignorar todo lo demás. Esto es el sesgo de confirmación. El cerebro se convierte en un abogado defensor de nuestras ideas. No busca la verdad, busca ganar el caso. Selecciona solo las pruebas favorables, ignora las que le incomodan y hasta distorsiona la realidad con tal de no contradecir lo que ya creemos. Por ejemplo, imagina que ya estás convencido de que un alimento X es malo para tu salud. Cada publicación que lo demonice se queda simplemente grabada en tu mente, mientras que cualquier estudio o artículo que diga lo opuesto, simplemente lo ignoras, lo criticas, seguramente después también lo olvides. Al cabo de un tiempo tendrás la sensación de que todo el mundo está de tu lado, aunque la evidencia real sea mucho más matizada. O piensa en política. Escoges un medio de comunicación afín a tus creencias y solo ves las noticias que ya confirman tu visión de los hechos. Noticias que nunca cuestionan eso en lo que crees. Cualquier otro medio, cualquier dato que ponga en aprietos a tu partido es tachado de manipulación mediática, a la vez que las noticias que te gusta escuchar pasan como hechos incuestionables. En el amor funciona igual. Te gusta una chica, te clavas con ella y de pronto cualquier hola lo tomas como señal de que ya te ama. Te manda un meme y tú ya estás imaginando el anillo. Y las red flags las ves, pero las ignoras. Te dice que necesita espacio y tú lo traduces literalmente. Y la realidad, pues sin tanto rodeo te estás inventando una historia que se acomoda a tu necesidad de sentirte querido, no a los hechos. Reflexionar sobre este sesgo nos ayuda a abrir los ojos. La próxima vez que leas un encabezado contundente, pregúntate: ¿estoy buscando objetividad o solo reafirmar mi opinión? Busca activamente la información negativa, duda, hazte un juicio, escucha a personas con perspectivas diferentes y date permiso a cambiar de idea solo si lo crees necesario. Conocer el sesgo de confirmación puede hacerte más flexible, más curioso y al final mucho más sabio. No es necesario renunciar a tus convicciones, sino de someterlas al escrutinio más duro, el de tu propia honestidad. Un sesgo igual de interesante es el sesgo de disponibilidad. Este sesgo sugestiona y engaña fácilmente al cerebro humano, ya sea por cosas que hemos visto en las noticias, en persona,
o simplemente por chismes y demás. Muchas veces creemos que lo que nos cuentan, ya sea en internet, en la iglesia o donde sea, es verdad y ni siquiera lo dudamos. Esto es sumamente dañino para la sociedad y para uno mismo en general, ya que nos hace vivir en una mentira constante y más en esta época donde abundan las fake news. El sesgo de disponibilidad es cuando creemos que algo pasa más seguido de lo que en realidad pasa, solo porque lo tenemos fresco en la cabeza. Un ejemplo simple: cuando los noticieros pasan constantemente accidentes de avión en sus noticias, las personas pueden empezar a creer que volar es muy peligroso. Así, evitan viajar en avión, aunque estadísticamente esto sea muchísimo más seguro que conducir un coche. Otro ejemplo es, por ejemplo, si escuchas que asaltaron a alguien en una colonia donde nunca suceden esas cosas, aunque ese hecho sea único y aislado, tu intuición puede llevarte a pensar que esa zona se ha vuelto insegura y tú tenderías a evitar andar por allí, aun cuando haya muy pocas probabilidades de que esto suceda nuevamente y mucho menos que te pase a ti, siendo en verdad esto más bien un hecho aislado. La mente humana es impulsiva, cree que lo que más se grita es lo que más importa. En política sucede lo mismo, no importa tanto lo que se hace, sino lo que se dice. Este sesgo nos vuelve sumamente manipulables. Los expertos en marketing y psicología humana lo saben y lo han aprovechado desde tiempos inmemoriales para influir en la opinión pública y política y en nuestros hábitos de consumo. El problema no es tener miedo o precaución, el problema es dejar que la información más ruidosa nuble toda nuestra percepción. No confundas lo que ves con lo que es. Cuando sientas miedo, angustia o ansiedad por algo que escuchaste o viste en televisión, ten en mente que el león no es como lo pintan, y también que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. La mente necesita datos, no solo impresiones. La verdadera sabiduría comienza cuando aprendes a desconfiar de tus primeros impulsos. Como siguiente punto tenemos el sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es cuando la primera información que recibimos se nos queda anclada en la cabeza y todo lo que vemos después lo comparamos con eso, aunque no tenga sentido en absoluto. Ese primer número, esa primera impresión, esa primera idea se convierten en un punto de referencia, aunque sea absurdo o irrelevante. Un ejemplo es como cuando ves un celular en 20,000 pesos y luego ves otro en 12,000 y dices, una ganga. Pero si te hubieran enseñado primero uno de 8,000, el de 12,000 te parecería caro y el de 20,000 te parecería excesivo. Tomando en cuenta eso, en realidad no estás evaluando si algo vale lo que cuesta. Estás atrapado en el primer número que viste al principio y de hecho no sabemos siquiera el valor original de las cosas. Solamente las comparamos con productos similares. En las relaciones humanas pasa igual. Si alguien te dice, ese compa es bien mamón, tú ya entras con un prejuicio a la interacción, aunque el tipo sea neutral, aunque el tipo sea buena onda. Tu cabeza ya está buscando cualquier tipo de gesto para confirmar lo que te dijeron. El primer juicio se te queda pegado a la cabeza y sin darte cuenta empiezas a ver a la persona no como es, sino como te dijeron que era. En las decisiones importantes, cuando te ofrecen un primer salario en un nuevo empleo o el primer presupuesto para un proyecto, ese número inicial te condiciona mentalmente, aunque después consigas mejores ofertas, siempre compararás con ese primer ancla que te pusieron. Recuerda que la primera impresión no siempre es la correcta, pero siempre es la más difícil de eliminar. El sesgo de anclaje nos enseña una lección brutal. El cerebro no es objetivo, es reactivo. Quien controla el primer dato, quien controla lo que se dice, controla gran parte de nuestras decisiones en general. Así que cuando enfrentes una oferta, un juicio, una primera impresión, da un paso atrás, respira, pregúntate, ¿estoy evaluando esto con total libertad o sigo enganchado al primer ancla que me lanzaron? La verdadera sabiduría no es reaccionar al primer golpe de información, sino construir tu propio criterio con paciencia y conciencia. El penúltimo sesgo es el sesgo del grupo
o sesgo de conformidad. Somos seres sociales por naturaleza, y aunque nos guste pensar que somos independientes, lo cierto es que gran parte de nuestras decisiones, opiniones e incluso nuestros gustos están profundamente influenciados por el grupo, comunidad e incluso al país al que pertenecemos. El sesgo del grupo es la tendencia a adoptar las creencias y comportamientos de la mayoría, simplemente para encajar, evitar el rechazo y ser aceptados. Este sesgo se da en todos los niveles de la sociedad y todos en algún momento han caído en él de algún modo. Nadie se escapa. Imagina que naces en una comunidad donde todos siguen una sola religión. Desde niño te dicen que esa es la única y verdadera religión y que si no crees en ella te vas al infierno. No importa si tienes dudas o curiosidad por otras ideas, si no te adaptas te hacen a un lado, ya que allí cuestionar es traicionar y el miedo al rechazo pesa más que el deseo de buscar la verdad. Así es como la presión social te moldea, no por convicción, sino por miedo a quedarte solo. ¿Alguna vez te has unido a la tendencia de funar a alguien en redes sociales, repetir una opinión política o seguir una moda solo porque todos lo hacían? Pues eso no siempre es convicción propia, muchas veces solo es el sesgo de grupo hablando por ti. Te hace creer que lo elegiste, pero en realidad solo estás repitiendo lo que tu entorno aprueba y valida en determinado momento. No quieres quedarte fuera, no quieres ser el desadaptado y acabas pensando como todos los demás. Muchas veces evitas ser tú al que todos aparten solo por decir algo que la mayoría desaprueba, solo por ir en contra de la tendencia. Incluso nuestros valores y principios, si no los cuestionamos, pueden ser heredados del grupo al que pertenecemos, como familia, escuela, sociedad y viceversa. Así que recuerda, quien camina siempre detrás de la multitud jamás hallará su propio camino. El sesgo de conformidad no siempre es malo, pues coordina sociedades, crea culturas, genera pertenencias y antiguamente fue vital para la sobrevivencia humana, ya que como cazadores no podíamos quedarnos fuera del grupo, ya que en ese tiempo eso significaba la muerte. Pero cuando no somos conscientes de ello, el mismo grupo es el que puede llevarnos a la muerte, tal y como sucedió en la Biblia cuando Dios decidió la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si solo seguimos el rebaño, perdemos nuestra propia autenticidad. Y llegamos al último de esta lista, el sesgo de autoridad. Este sesgo es la tendencia a atribuir mayor veracidad, sabiduría o legitimidad a las palabras o acciones de alguien simplemente porque ocupa una posición de poder, porque tiene un título o porque aparenta saber más que los demás. La gran mayoría confiamos ciegamente en figuras de autoridad como médicos, políticos, profesores, líderes religiosos, influencers, etc. Y muchas veces ni siquiera cuestionamos la información que nos dicen. Un ejemplo muy claro es cuando en un anuncio de televisión aparece un hombre cualquiera vestido como médico, promocionando algún medicamento. Muy seguramente el tipo ni siquiera sabe de medicina ni de lo que habla, solo actúa. Pero tendemos a creer que es un doctor de verdad solo por su apariencia. Entonces creemos que el producto tiene validación científica. Esta táctica es muy usada también en el mundo de las estafas y las ventas. Bien lo dice el dicho, la apariencia es lo que cuenta. Un último ejemplo es cuando un gurú financiero o un influencer te dice que inviertas en cierto lugar porque él lo hizo y muchas personas meten su dinero sin hacer su propia investigación antes. La consecuencia, pérdidas, fraudes y una lección dolorosa y sin motivo de haber sucedido. En la historia de la humanidad, las peores atrocidades como guerras, genocidios o abusos se han justificado porque una autoridad lo ordenó. Soldados, funcionarios y ciudadanos comunes han cometido actos impensables bajo la excusa de que solo seguían órdenes. Hay que tener bien presente que el respetar a la autoridad no significa renunciar a tu propio juicio.
El respeto por la autoridad es necesario para vivir en sociedad, pero la fe ciega es peligrosa y no se trata de rebelarte ante todo, se trata de no apagar tu conciencia ni tu criterio. La próxima vez que alguien con autoridad te diga qué hacer o qué creer, hazte estas preguntas. ¿Tiene sentido lo que me dice? ¿Me lo explica claramente? ¿Estoy cediendo mi criterio por miedo, por comodidad o por convicción? Cuestionar no es faltar al respeto. Cuestionar es respetarte a ti mismo. La verdadera libertad no está en hacer lo que te ordenan, está en pensar por ti mismo, aun cuando sea más fácil obedecer, porque quien no cuestiona se convierte en esclavo de las ideas de los demás. El mundo no cambia cuando obedecemos ciegamente, cambia cuando alguien en silencio se atreve a pensar diferente. Y aquí hemos llegado al final de este video. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de corazón. Y si te gustaría ver una segunda parte con los demás sesgos, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.